Bueno, hablando de privilegios, para mí realmente es un privilegio estar en esta mesa. Quiero agradecer a Marco Velilla y a Emi Posada. Es la primera vez que estoy en una mesa con dos expresidentes y con el maestro de maestros como hombre de izquierda. Para mí realmente la figura de Edgar Morán nos abre muchas interrogantes y muchos cuestionamientos sobre cómo muchas veces cuando uno cree que tiene la razón o cree que sabe para dónde son las cosas, pues lo primero que hay que hacer es cuestionarse a sí mismo. Su trayectoria como militante del Partido Comunista en los años de la resistencia al nazismo, el fascismo en Europa, pero también quizás de los primeros grandes intelectuales que cuestionó el totalitarismo del marxismo desde ese entonces y desde una óptica progresista y de izquierda nos enseñó también a todos cómo el principio de la libertad, el principio de la diversidad y la tolerancia iba mucho más allá de las dogmas y de los pensamientos construidos. Realmente es un gran honor estar aquí porque veo que hay unos elementos que nos unen. Ahora que recordaba el expresidente Betancourt, yo siempre he dicho que quienes hemos defendido la salida negociada del conflicto armado, siempre hemos encontrado en el presidente Betancourt un gran pionero que tuvo la valentía en su momento de lanzar una propuesta, una idea, un propósito que sigue siendo, a mi entender, la gran tarea por cumplir en Colombia, la tarea pendiente, que es cómo resolvemos nuestro conflicto armado por la vía civilizada del diálogo. Una idea profundamente moderna, profundamente ligado a estos nuevos valores de la globalización, y verlo al lado del expresidente Gaviria, que nos recordaba la importancia de la Constitución del 91, que quizás es la más importante obra que hemos tenido como nación y que con el liderazgo que como presidente permitió que Colombia también diera un paso hacia adelante, hacia la modernidad y hacia cuestionar viejos esquemas. Pues creo que realmente, no sé por qué estoy sentado acá con personas por la cual tengo tanta admiración y tanto respeto. Yo quisiera simplemente agregar algunas ideas porque creo que, como bien lo señalaba el expresidente Gaviria, la globalización muchas veces la tendemos a reducir a esos aspectos de la economía, sin que sean, por supuesto, importantes. La globalización tiene no solamente diferentes componentes, sino que cada uno de estos componentes ofrece nuevos paradigmas y nuevos retos para la ética y la construcción de los valores. La ética como construcción de valores y de prácticas, quizás el último terreno o el más difícil de compenetrar. Los mercados se compenetran, los discursos y las ideologías se pueden transformar, pero las mentalidades, cómo el ser humano se enfrenta a esos cambios, pues muchas veces son los más difíciles de cambiar. Por eso los asuntos de cultura política, son fundamentales en este nuevo mundo de la globalización. Porque uno podría decir que la globalización es inevitable, que el mundo está cambiando, gústenos o no, pero en primer lugar la globalización no es uniforme, es irregular y depende de alguna manera de la forma en la cual nos enfrentamos o nos asomamos frente a esa globalización para que podamos determinar si esos cambios nos van a llegar, si esos nuevos retos nos van a permitir avanzar como seres humanos o como sociedades. En todo este tema de la globalización siempre vienen las reacciones desde el ámbito de la soberanía, de que vamos a defender lo propio y que lo de afuera de alguna manera va a contaminar lo que somos. Y yo creo que esa mirada cerrada, sesgada, desconoce el papel liberador de los cambios que se están dando en el mundo y que se pueden seguir dando precisamente en ese terreno de las ideas, de la cultura y de los valores. Porque de alguna manera el impacto, la posibilidad de
de aprovecharse, de volverse inmerso en esos cambios globales, depende de la actitud que una sociedad asuma frente a esos cambios. Cuando Cuba, por ejemplo, decide no permitir que sus jóvenes tengan acceso al Internet, están asumiendo una posición que sin duda, a mi entender, castra la posibilidad de los ciudadanos y ciudadanas de acceder a un mundo en el cual la información cada vez está más al alcance de cualquier persona que con un computador pueda tener la posibilidad de conocer más allá de sus fronteras, de cómo las políticas en el terreno económico con el proteccionismo o en el terreno de la política, como bien lo señalaba el expresidente Gaviria, en temas que muchas veces nuestra primera reacción es a defendernos, ¿no? Escuché, tuve también el privilegio de ser testigo hace pocas semanas de un diálogo muy interesante entre el presidente Evo Morales de Bolivia y el alcalde mayor de Bogotá, el doctor Gustavo Petro, en un encuentro que se suponía que iba a ser un encuentro protocolario. El doctor Petro habló de la importancia del tema ambiental en el plan de desarrollo de Bogotá y el presidente Morales inmediatamente salió con una tesis que nos dejó un poco extrañados, donde decía que el ambientalismo es la nueva forma de neocolonialismo y que de alguna manera detrás de las fuerzas del ambientalismo había intereses que buscaban socavar la soberanía y los derechos de los pueblos. El doctor Petro, caracterizado por su franqueza, inmediatamente le ripostó y dijo: no, es que el cambio climático no es un invento ideológico, es una realidad. Y uno puede tratar de tapar el sol con las manos o puede adaptarse a la misma, y en Bogotá hemos decidido reconocer que hay unos y al contrario vamos a hacer propios esas preocupaciones para que Bogotá pueda asumir el reto que merece una ciudad de nuestro tamaño en materia de cambio climático. Igual sucede en muchas otras materias, el tema de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, derechos de las minorías sexuales, donde la tentación muchas veces desde nuestras sociedades calificadas subdesarrolladas o como se quiera, la reacción inicial es a lo defensivo, como si fuera de alguna manera intromisión en asuntos internos. Lo que hoy nos obliga a la globalización es a repensar conceptos como soberanía, repensar lo que son realmente estos aspectos que como nación o como sociedades, o en el caso de Bogotá como ciudades, nos identifican, y cómo logramos entender que esos cambios en el mundo nos deben servir para los propósitos propios, pero también para cuestionar buena parte de los paradigmas con los cuales nos hemos formado. Yo creo que hoy el mundo ha entendido que nadie tiene la razón, que inclusive de esos conceptos de antaño, de norte y sur, hoy se ven cuestionados. En una visita reciente a España, nos decía un empresario español, es que la idea de que Europa son los ricos y América Latina los pobres, hoy es al revés. Está la crisis en España, las oportunidades económicas están en América Latina. Quienes nos tienen que ayudar, decía este amigo español, son ustedes en América Latina, a nosotros los europeos que estamos en crisis. Ese cambio de paradigmas, ese cambio de mentalidades es quizás el más importante y que tiene que ver con el tema profundo de la ética, el tema profundo de cómo los cambios nos obligan a asumir los retos que puedan realmente hacer de las sociedades, de nuestras naciones, de nuestras ciudades, lugares más, no solamente amables, sino realmente más justas, más igualitarias y más armónicas con la naturaleza, con eso que los amigos indígenas llaman los derechos de la madre tierra. Por ello, termino diciendo que me siento no solamente orgulloso, sino que estamos en un momento muy interesante en la ciudad de Bogotá. En el día de ayer el Consejo de la Ciudad aprobó por un número bastante amplio un plan de desarrollo que dejó de ser el plan de Petro o de una alcaldía y se convierte en una hoja de ruta para toda la ciudad de Bogotá. Estos días en el Consejo fue maravilloso ver cómo personas provenientes de diferentes partidos nos pusimos de acuerdo sobre cosas que quizás alguien podría llamar un acuerdo sobre lo fundamental. Por ejemplo, la importancia en este mundo de la globalización de la educación.
de que los niños y las niñas tengan la posibilidad de acceder a esas nuevas realidades del mundo globalizado, y reconocer como ciudad que Bogotá todavía tiene un vacío muy grande. Nuestros niños de 0 a 5 años carecen de un lugar donde puedan aprender, donde puedan tener contacto con el afecto, con los conocimientos. Y nos pusimos de acuerdo, de la U, Cambio Radical, Partido Liberal, Polo Democrático, sobre una idea muy sencilla. Primero, los niños. ¿Cómo hacemos para que hoy una ciudad con la riqueza y la oportunidad que tiene Bogotá pueda llenar ese vacío tan evidente en el cuidado integral de la infancia? Y ahí sobre ese tema nos pusimos de acuerdo. Ya podemos discutir que si son tantos colegios o tantos jardines, si los vamos a hacer con recursos de esta naturaleza o los vamos a pagar con inversión privada. Sobre el cómo podemos discutir, pero establecida esa meta de ciudad, esa meta que tiene que ver con cómo Bogotá se puede dar el lujo de dar saltos importantes en la integración de sus ciudadanías múltiples, pues podemos avanzar hacia un terreno de comprensión y de trabajo conjunto. Por eso termino diciendo que quizás el elemento más interesante de todo esto es cómo se reivindica la política como el puente entre el Estado y la sociedad, entre las leyes y los valores, entre la cultura y las formas, y cómo los políticos y las políticas públicas, desde el ejercicio de una ciudad o de una nación, tienen una inmensa responsabilidad, no solamente de ejercer liderazgo, sino también de escuchar, de consensuar, de construir colectivamente para que la globalización, que es un proceso inevitable, sea realmente un componente, una motivación adicional para la mayor democratización, la mayor igualdad y la mayor posibilidad de que los seres humanos, hombres y mujeres de diferentes razas, puedan gozar de los frutos del desarrollo y de la modernidad. Muchas gracias. Agradecemos los testimonios que hemos escuchado, importantes testimonios de dos expresidentes de la República de Colombia y de un alto funcionario de la Alcaldía de Bogotá. Nos ha congregado el pensamiento y la obra de Edgar Morán esta tarde con el deseo de comprender mejor las crisis por las cuales está pasando la humanidad. Vamos poco a poco intuyendo que globalización sin ética es como ciencia sin conciencia, pérdida del alma. El presidente Gaviria nos ha dicho que de la globalización se rescata como el nacimiento de un tejido de sociedad-mundo. Igualmente lo presenta así Edgar Morán en su obra La Vía para el futuro de la humanidad. Una parte positiva de la globalización es ese como tejido de sociedad-mundo que se está presintiendo. El presidente Gaviria dice que es porque es como si fuésemos ciudadanos planetarios, pero vemos bien que es un como si, porque para ser ciudadanos se requieren leyes, se requiere ciudad, se requiere religación de juris. Y lo que la globalización nos presenta por el momento es justamente una desregularización, una desreligación, es decir, una ausencia de reglas. Por consiguiente, vemos claramente que por el momento no somos como ciudadanos del mundo, sino casi que como animales de una selva abierta en el mundo. El presidente Betancourt puso de presente un choque de mentalidades que ha sido la gran dificultad para que surjan
esas regulaciones en la globalización, ese choque de mentalidades entre un racionalismo exclusivista de corte europeo e eurocentrista por un lado, y como por casualidad el lugar en donde más se resiente esa mentalidad de racionalismo cerrado es ese mundo cerrado de la economía, y no lo hizo sentir en la humanidad de un ex director de un banco europeo. Presentimos que hay entonces un racionalismo abierto y que el mestizaje del nuevo mundo, que ya no es tan nuevo, que Edgar Morin ha llamado América Latina, ese laboratorio de tantos posibles y en el cual él ha pensado que el pensamiento del sur pueda ser como una concretización del pensamiento complejo, abre esa nueva posibilidad para construir en escenarios mundiales reglas en las cuales se integren las lógicas diversas, los intereses diversos, pero con un proyecto común, que es el de salvar la humanidad que está en vías de destrucción. Eso puede parecer muy abstracto, que esté en vías de destrucción la humanidad. Puede parecer muy abstracto. Es una realidad terrible. ¿Cómo religar esas diversidades de cultura para una globalización ética? ¿Cómo no estar en ética y globalización, sino globalización ética? Dejo la palabra a el filósofo Edgar Morin, no sin antes presentir que sea extremadamente difícil tener una racionalidad abierta y una conciencia del buen gobierno y poder integrar, cuando se tiene el poder en la acción, la toma de decisión justa sin que el principio de ecología de la acción haga que pensamos, creer, actuar bien y los resultados fueron lo contrario.